Buenas tardes. Good ¿Por qué afternoon. olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral Las Formas de la Memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @fiestalibro y @alcaldía de Med. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja Charlas de la Tarde. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas en este proyecto. Los grandes patrocinadores El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú. Al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro, a quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Greiff al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. Al apoyo de entidades como Embajada de Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En esta oportunidad tendremos la charla Tras las huellas de Charlie Parker. El hombre, el detective, el implacable enemigo. John Connolly conversa con Octavio Escobar. Bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y antes de darle la palabra a John, quiero hacer una advertencia que puede resultar superflua, pero de todos modos me parece útil hacerlo. John y yo no vamos a hablar de Charlie Parker, el músico. No vamos a hablar del músico, del intérprete de saxofón alto de jazz. Es posible que alguna persona haya visto la programación y se haya confundido. Entonces me parece útil hacer la advertencia para que nadie termine engañado. De todos modos, si está engañado, yo le recomendaría que se quede en la sala, porque realmente van a oír hablar de otro Charlie Parker tan maravilloso y tan fascinante como el músico de jazz. Lo otro que quiero señalar es que John quiere tener la generosidad de hablar en español. Entonces, vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a ver qué tal nos sale. Creo que nos va a salir bien,
pero en ese orden de ideas, cuando llegue el momento de que ustedes hagan las preguntas, por favor lo hacen en el micrófono que está situado allí en el atril y procuran hablar un poquito más despacio de lo que habitualmente lo hacemos. Eso le va a facilitar muchísimo a John que pueda responder sus preguntas. La mecánica que vamos a utilizar también tiene mucho que ver con lo generoso que quiere ser John. Él ha escrito en español una presentación sobre su trabajo. Vamos a escuchar esa presentación y posteriormente yo le voy a formular unas preguntas para que conozcamos un poco más este universo maravilloso que ha construido John Connolly a través de 17 novelas. Así que John, por favor. Gracias. Hola, medellinenses. Es un gran placer para mí estar con ustedes aquí hoy. Si no me conocen o no han leído mis libros, quiero darles una pequeña introducción. Soy irlandés de Dublín, pero también tengo una pequeña casa en Maine, en los Estados Unidos, donde paso tiempo escribiendo y preocupada por Donald Trump. Empecé mi primera novela, Todo lo que muere, en 1994 o 5 y la publiqué en 1999. He seguido escribiendo y publicando libros porque me gusta escribir y tengo 2 hijos, 3 perros y una hipoteca. Escribo principalmente novelas de crimen o novelas negras, pero escribo también otros tipos de novela, como cuentos de fantasmas en la colección titulada Nocturnos y no ficción. Escribí también una novela de fantasía titulada El libro de las cosas perdidas y una novela de ficción literaria, He en inglés, que significa él en español. La novela es la historia de Stan Laurel, el flaco en el dúo de la comedia El gordo y el flaco. Sin embargo, todavía no está disponible en español, pero espero que Planeta lo publicara pronto. Pero mi narrativa se centra especialmente en el crimen y concretamente en un detective privado que se llama Charlie Parker. Típicamente creo que los escritores en general escriben lo que leen, al menos al principio. Para mí siempre me han gustado la novela negra y las historias de lo sobrenatural, desde que era joven, toda mi vida. Yo soy periodista de profesión porque me ofrece la posibilidad de ganarme la vida con la escritura. Curiosamente, no escribí mucho ficción después de mi adolescencia. Creí que iba a ser un periodista para siempre, pero no pudo ser. ¿Por qué? Bueno, yo estaba frustrado en el periódico, pero hubo un asesinato que lo cambió todo. En 1996, la muerte de Belinda Pereira conmovió al público irlandés. Aquí tenemos una joven lejos de casa que brutalmente fue asesinada en su departamento. Aún más en Navidad, una temporada de paz. Se esperaba que la persona o personas responsables por su muerte se tenían que encontrar y castigar. Su asesinato acaparó los titulares en todos los periódicos irlandeses. Entonces, poco después de su muerte, se supo que Belinda Pereira había venido a Dublín para trabajar con prostituta. Hubo informes que sus padres habían decidido divorciarse y que su madre quería regresar a Sri Lanka. El trabajo de una semana le ofrecía a Belinda la oportunidad de ganar el dinero para ayudarle a su madre a regresar. Cuando se conocieron los detalles de su estilo de vida, la actitud del público hacia su muerte cambió. Creo que la gente formó 2 juicios sobre ella.
El primero fue que su asesinato no había sido tan terrible como había parecido al principio, y que claro, no tan trágico como hubiera sido si ella habría trabajado, digamos, de enferma o de secretaria. El segundo fue que ella se había buscado lo que le pasó. Después de todo, estaba trabajando como prostituta. Tenía que haber anticipado encontrarse con gente que era menos escrupulosa moralmente que la norma. De hecho, obviamente, ella era menos escrupulosa que otros jóvenes. Se había puesto en peligro y había sufrido por ello. Fue su propia culpa. Pero yo no lo creía así. Quizás porque ella era joven, solo tenía 2 años menos que yo y era bella. Quizás fuera porque era el primer asesinato que alguna vez que yo había cubierto como periodista y que aún no me había acostumbrado a tales asuntos. ¿Cuáles quieren que hayan sido las razones? Creo que no había ninguna cosa que esa joven pudiera haber hecho para merecer la terrible muerte que le tocó. En realidad, no había nada que muchos de nosotros hubiéramos hecho para merecer tal fin. Cuando la prensa amarilla sensacionalista comenzó a referirse rutinariamente a ello como la puta de Sri Lanka, Belinda Pereira, me sentía avergonzado y enojado. A eso la habían reducido, a una puta extranjera. Este desprecio casual por su vida fue el primer paso en el camino de preocuparme por lo que le había pasado. Así que la muerte de Belinda Pereira permaneció en mi mente, aun cuando el público gradualmente lo había olvidado. Y fue un factor decisivo para mi dedicación a la novela de crimen. El poder de las tinieblas fue mi segunda novela, y en el libro en que decidí tratar explícitamente mis sentimientos sobre el caso de Belinda Pereira. En la novela, a Parker se le requiere ver el cuerpo de una joven, Rita Ferris, quien ha sido asesinada en su departamento. Él se esfuerza a imaginarla en sus últimos momentos. Una acción de empatía dolorosa, pero que era necesaria para él. Un pequeño deber a la muerta. En el poder de las tinieblas se descubre la persona responsable por la muerte de Rita Ferris y se le impone un grado de castigo. En la vida real, el asesino de Belinda Pereira no fue descubierto. A veces me pregunto si parte del encanto de la ficción de misterio es su capacidad de darnos respuestas y soluciones que no siempre se consiguen en la vida real. En la vida real, los culpables pueden escapar al castigo. En la vida real se puede golpear a una joven con un martillo hasta que no se la pueda identificar. Y su asesino o asesinos pueden retirarse hacia las sombras para jamás ser encontrados. Pero en la ficción detectivesca, un hombre o una mujer de principios escoger el actuar de parte de la víctima y lograr una medida de justicia. Como dijo el escritor irlandés Edmund Burke, todo lo que es necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hacen nada. Parker se niega a hacer nada, a ser cómplice. Como he dicho antes, me gustaban siempre los cuentos de fantasmas y novelas negras.
Pero entiendo también que no es típico combinar la novela de crimen con el cuento de fantasmas. Cuando comencé a escribir Todo lo que muere, mi primera novela, me pareció que natural combinar los elementos de la novela de crimen con la ficción sobrenatural. No consideré que esta posición fuera insólita o polémica, pero ahora comprendo que la novela negra tiene una relación muy complicada con lo sobrenatural. La novela de crimen es un producto de la filosofía después de la Ilustración, la creencia que se puede comprender el mundo y la gente en términos del racionalismo y la razón. Así que Edgar Allan Poe dice que sus cuentos son los cuentos de racionalización. Y Conan Doyle crea el paragón de lógica, Sherlock Holmes. En la Inglaterra de los años 20 y 30, los críticos y los escritores empezaron a escribir las reglas, a veces serias, a veces no serias, acerca de cómo se deben escribir las novelas negras. Y una de estas reglas es que lo sobrenatural no es permisible en el género. Pero, como dice, la relación entre los dos géneros es más complicada y tiene un pasado muy arraigado. La primera novela policíaca en inglés es The Moonstone, La Piedra de la Luna, por la autora Wilkie Collins. Esta novela está llena de un miedo a lo sobrenatural, porque se cree que la piedra está embrujada. Arthur Conan Doyle asistió a sesiones de espiritismo y creía en hadas. Y Edgar Allan Poe era el hombre menos racional de la tierra. Así que, desde el principio, hay una tensión creativa entre el racionalismo y el antirracionalismo en el género. Pero es solo en los años 20 y 30 cuando vemos una separación entre los dos. También es posible que haya un poco de esnobismo. La novela de crimen cree estar cercana a la ficción literaria y que son muy similares. Y es verdad que cuando los escritores literarios escriben en un otro género, a menudo ellos eligen la novela negra. Tiene respetabilidad. Sin embargo, lo sobrenatural no es respetable, afortunadamente. La respetabilidad es muy aburrida. Para mí, el universo es más extraño de lo que el racionalismo permite. Y la gente es más extraña. No siempre somos racionales. A veces somos emocionales. Hacemos cosas porque estamos enfadados o temerosos o enamorados. El racionalismo no es suficiente para explicar la motivación humana. Finalmente, mi educación fue católica. Y esto se refleja en los temas sobre la expiación y redención en mis novelas. Es muy difícil ser católico y ser también completamente racionalista. Además, soy irlandés. Y en mi país siempre hemos estado cómodos con el antirracionalismo. Hemos escrito algunas de las mejores novelas góticas. Drácula, El tío Silas, El retrato de Dorian Gray. Este fue nuestro principal género de ficción en el siglo XIX. En este contexto, yo no estaba destinado a ser racionalista. Además, mis libros tienen un elemento de comentario político y social. He perdido algunos lectores, principalmente en los Estados Unidos, por esta razón. Porque solamente los lectores muy conservadores siempre dicen lo mismo. No queremos leer las opiniones políticas en una novela. Sin embargo, cuando alguien dice que no quiere leer las opiniones políticas, creo que la realidad es que no quieren leer opiniones diferentes a las suyas. Vivimos en un mundo político.
como un día dijo Bob Dylan. Para mí, creo que el género de las novelas negras puede explorar temas serios en la apariencia de entretenimiento. Aunque mis libros son novelas de ficción, existen en el mundo real. Y actualmente es difícil ignorar temas políticos y sociales, especialmente en la actualidad. Es más una cuestión de moralidad que de política. Alguien ha dicho que los escritores de las novelas negras son, en realidad, moralistas. El género de ficción detective privado nació en California en los años 20 y 30, que era un periodo muy corrupto. Estaba bajo el control de las compañías ferroviarias. Y si uno controla el movimiento de la gente y de las cosas, significa que uno controla la economía. Esto significa que cualquier cosa que interfiera en esta economía no es aceptada. La policía, el gobierno no tienen interés en los problemas, las vidas o el destino de los pobres. Es una economía solo para los ricos, la gente poderosa. Como Raymond Chandler dijo, la ley fue algo para ser manipulado para el beneficio y el poder. Y también la ley y la justicia no son lo mismo. El escritor William Gaddis dijo que en el próximo mundo tenemos justicia, en este mundo tenemos la ley. Si tienen problemas, los pobres no pueden esperar ayuda de la policía. Necesitan buscar ayuda en otro lugar, lo que da nacimiento al detective privado, ya que está fuera del sistema. En el corazón del género hay una concepción de justicia social. Y en Colombia, ustedes conocen esto. Vea la estatua de Botero ayer, se titulada Hombre Caminante. Un hombre encima de un otro. Para Botero, pienso, es la situación humana para los pobres. Finalmente, aunque soy irlandés, mis novelas de crimen están basadas en los Estados Unidos. ¿Por qué? Quería escaparme de las expectativas de lo que un escritor irlandés tenía que ser. Los Estados Unidos y el género de ficción de crimen me dieron una forma de escape. Creo que todo escritor es un creador secreto de mitos. Y los escritores de misterio son más que los otros. Mitificamos los lugares. Los escritores de novelas detectivescas reclaman los pueblos y las ciudades y las hacen suyas. El paisaje es crucial en la novela detectivesca. Es un paisaje físico por el cual los personajes se mueven, como también es un reflejo de un segundo paisaje, una emoción humana y motivación. Solemos relacionar a los detectives con las ciudades en las que habitan. Sam Spade y San Francisco, Philip Marlowe y Los Ángeles, Duarcher y Santa Barbara, Hector Shane y Mexico City, y para mí, Charlie Parker y Portland, Maine. Pero estas ciudades son sombras de la realidad, lugares filtrados por la imaginación del escritor. Son al mismo tiempo reales y irreales, tal como el Dublín de Joyce en Ulysses, que es la ciudad tal como era y la ciudad imaginada. Usted puede caminar por el Dublín de Joyce, pero no es del todo el Dublín de Ulysses. Y en eso se sitúa el genio de Joyce, la magia de la novela. Así que nosotros como escritores creamos estas ciudades en sombras para existir al lado de la verdadero y las poblamos con fantasmas. Y a veces, si escribimos lo suficientemente bien y capturamos la imaginación de nuestros lectores, esos fantasmas cruzan a nuestro mundo y caminan con nosotros por un rato.
Para terminar, gracias a ustedes para escucharme y para la lectura de mis libros, por su hospitalidad y su amabilidad. Estoy muy agradecido por todo. Gracias. Vamos a dejar descansar a John un minutico y que pueda tomar agua. Como ustedes pueden estarse imaginando, antes de saber que existía esa presentación, yo tenía una gran cantidad de preguntas que John ha contestado en esta presentación. Entonces, esta mañana hicimos otro proceso y cambiamos algunas de las preguntas, simplemente con la idea de que si algunos de ustedes no conocen mucho la serie de Charlie Parker, la conozcan mejor y puedan, quienes sí la conocen, interesarse un poco más en toda la serie, que ya se compone de 17 libros, y soy testigo de que esta mañana estaba en proceso el 18. John muy juiciosamente estaba en la habitación del hotel revisando un manuscrito. La primera pregunta es completamente obvia. ¿Por qué Charlie Parker? ¿Por qué ese nombre para tu detective, un nombre que culturalmente tiene tantas implicaciones? Sí, quiero su nombre. Bird, Charlie Parker, estaba Bird, Charlie Bird Parker. Y me gustaba las asociaciones con espiritismo, con espiritualidad, como escape por un hombre que tiene una conexión más profunda con la tierra, con la mortalidad. Muy bien. Tú vas a completar 20 años conviviendo con Charlie Parker, ¿sí? Y además has construido una serie en la cual este personaje ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, ha ido cambiando de amistades y conservando otras. ¿Cómo es el trabajo íntimo de este trabajo? ¿Cómo es el trabajo, la labor literaria alrededor de esa serie? Okay, es una pregunta más complicada, posiblemente necesito una traducción. Lo siento. You're right. I have been writing these novels for 20 years now. I began, as I said in my introduction, when I was 25 and published that first novel when I was 30. And I'm not sure I knew a whole lot about the world. 25 years Mucho later, acerca del mundo. 25 años después, sé más acerca del dolor, acerca del luto, de lo que sabía hace 25 años, porque esto es parte de nuestra condición humana. Pero Parker, el señor Charlie Parker, es como una especie de prisión para mí. Me permite vivir experiencias a través de él. Es como un prisma que me permite ver las luces de distintas maneras. También cuando escribí mi primer libro, hice que este personaje tuviera 2 o 3 años más de los que yo tenía. Entonces algunas veces es como mirarme a mí en 2 o 3 años hacia el futuro. Hay 2 o 3 respuestas que podemos asumir en relación al dolor en nuestras vidas. Algunas personas, su respuesta, algunas personas se envenenan por este dolor y se convierten en personas más egoístas, se en personas que se corrompen de una manera muy triste. La otra reacción que podríamos tener enfrente del dolor es que, de nuevo, cuando alguien tiene un dolor muy profundo, emocional o físico o espiritual, nadie quiere, la otra respuesta es que nadie quiera que otros sufran este mismo dolor y tratan de asegurarse de que otras personas no lo sufran, y eso es lo que llamamos compasión o empatía. Y Parker, el señor Charlie Parker, empezó mi primer novela como el primer tipo, como la persona que tenía el primer tipo de reacción hacia el dolor, y fue cambiando a través de los libros. Y creo que los libros en sí han sido como un viaje
un viaje que nos ayuda a sobreponernos al dolor, a encontrar la compasión, la empatía, y a la vez Parker también es una persona muy violenta. Parker no es una persona que tiene mucho dolor, mucha rabia, como muchas otras personas que sufren. Y algunas veces yo pienso que Parker es capaz de utilizar la compasión como para promover su lado oscuro. Soy un gran fanático de los escritores, del escritor de misterio de los Estados Unidos, James Lee Burke. O en una ocasión lo entrevisté. Él era un borracho, James Lee Burke, este escritor, y en esa época la única manera que trabajaba y que funcionaba era cuando estaba borracho. Y cuando no podía volar, no podía viajar en aviones tampoco si no estaba borracho, así que estaba borracho constantemente. Así que cuando yo lo fui a entrevistar, tuve que viajar hacia donde él estaba. Mohammed tuvo que ir a la montaña. Y recuerdo que me dijo una cita muy bonita, dijo que no habían males pequeños. Y me dijo que si le dábamos al diablo un aire acondicionado, nunca iba a salir de nuestra oficina. Así que Parker cree que es posible hacer pequeños males para prevenir males mayores, y eso tiene algo de verdad, pero cada vez que uno hace esto afecta a nuestro espíritu, nuestra moral. Así que los libros también han sido una especie de exploración de este tipo de sacrificio. Te respondí parte de la pregunta, por lo menos, ¿no? Sí, pero te la voy a complicar un poco. En la presentación que hiciste, tú hablas de que Charlie Parker es un hombre de principios, ¿sí? Y también mencionas que fuiste educado en el catolicismo y que por supuesto tiene una influencia importante en tu obra. ¿Cómo unimos esas dos cosas? El concepto de un hombre de principios en una sociedad en la cual el catolicismo es la influencia principal. Y bueno, los temas de redención son muy importantes en mi novela, y si uno es católico, esta palabra redención tiene un bagaje espiritual muy complicado. Inmediatamente la relacionamos con un acto específico de sacrificio. En otras palabras, la relacionamos con la crucifixión. Otro escritor que también fue una gran influencia en mí, un escritor de misterio, de novelas de misterio americanos, el señor Ross Macdonald, contemporáneo de Raymond Chandler, un poco más joven que Raymond Chandler, y el señor Macdonald. Mucha admiración para Chandler. Pero Chandler no le gustaba McDonald. Y esta fue solo después la publicación de las cartas de Raymond Chandler, lo que McDonald sabía que Chandler no le gustaba. Las cartas fue muy hostil. Y posiblemente Chandler estaba celoso de McDonald. Los críticos y los otros escritores le gustaban McDonald mucho. Y al principio de su carrera, gracias, Chandler tenía muchos problemas con los críticos y los otros escritores. Perdón, necesito cambiar a inglés. McDonald's hero is our El héroe de McDonald's es un detective con el nombre de Lou Archer, y al final de la serie de McDonald's, Lou Archer es una figura como Cristo. Es una persona que se ha apoderado del dolor del mundo, especialmente el dolor de los niños y las mujeres, lo lleva en sus hombros. Él
siente un deber de hacer eso y eso. En parte es debido a la vida propia de McDonald's. McDonald's de hecho tuvo solamente una hija y cuando su hija tuvo 15 o 16 años desapareció. Y McDonald's hizo lo que hubiera hecho cualquier padre bajo estas circunstancias. Él apareció por televisión, por radio, habló con los noticieros, habló con todos los periódicos y dijo lo que cualquier otro padre hubiera dicho. Si te fuiste de la casa porque hicimos algo, por favor déjanos saber que estás bien y cualquier problema que hayamos tenido lo podemos resolver. Pero si alguien se ha llevado a mi hija, por favor devuélvanosla porque la queremos mucho. Eventualmente encontraron a la hija con un tipo muchísimo mayor y había una sospecha de que la habían violado. Eventualmente, bueno, a la chica esta la llevaron a la casa y eventualmente se recuperó, pero empezó luego a tener problemas con narcóticos y con el trago, con el alcohol. Cuando estaba una vez borracha, golpeó a un mexicano que iba manejando y el tipo voló y pasó a través del parabrisas frontal de un carro que estaba parqueado. La pelada se escapó y la encontraron, pues la policía la encontró al rato, fue fácil encontrarla. Y McDonald en ese momento posiblemente no se portó muy bien, hizo que le narcotizaran a la hija para que no pudiera responder a ninguna de las preguntas y eventualmente salió con libertad condicional. Eventualmente esta chica se casó, tuvo un hijo y creo que cuando estaba llegando a los 30 años, murió de una sobredosis de drogas en una habitación de un hotel. Y a partir de eso, el único nieto, o luego unos años después de eso, el único nieto de McDonald's, el hijo de su hija, murió. Así que McDonald's fue un escritor a quien lo persiguió el daño que le hizo su hija, el daño que... Así que esto explica esta conexión que él tenía con la ficción. Y si no han leído a McDonald's, y no estoy seguro si sus libros han sido traducidos al español, yo esperaría que sí, pero si los libros de McDonald's valen la pena buscar y valen la pena leerlos. Yo creo que McDonald's posiblemente era protestante, creo. Pues no sé si creía en algo, pero posiblemente era protestante. Pero para mí, yo creo que Charlie Parker tiene ese concepto también de autosacrificio, ese concepto católico del autosacrificio, porque la reparación requiere este autosacrificio, requiere la expiación. Y posiblemente Parker entiende bien, y sus dos amigos Angel y Louis posiblemente también entienden, sus compadres entienden lo que se requiere al final del día es el sacrificio final, que posiblemente van a tener que morir por lo que creen, y a ellos no les importa, porque para ellos vale la pena morir por lo que creen, por lo que hacen, y para mí ese es el sacrificio humano más profundo. Dar la vida por otra persona, dar la vida por un extraño, alguien que no conocemos. Hay una cita en uno de los libros de McDonald's en los cuales Arthur dice que el problema era querer a las personas y servirles a las personas sin esperar nada en retorno. Parker absorbe esa sensibilidad. Sandor, otro personaje, también como dijo Philip Marlowe, él dijo: escucho voces llorando por la noche y me levanto a ver qué es lo que pasa. Como dije en mi introducción, Parker rechaza quedarse parado y no hacer nada, porque no actuar nos convierte en cómplices. Si no actuamos en estas acciones de maldad, nos convertimos en cómplices. Tenemos una obligación de actuar. Específicamente en la actualidad, cuando vemos tanta polarización, por ejemplo, Tiempos Oscuros, uno de mis libros, es en relación a una comunidad de personas en el sur de los Estados Unidos que básicamente se aislaron del resto de la humanidad.
se exiliaron, se aislaron, pero ellos viven una situación en que pueden explotar a las otras comunidades para protegerse a ellos mismos. Y es una manifestación extrema de lo que vemos en la actualidad en los Estados Unidos, de lo que vemos en el Reino Unido en relación al Brexit. La idea de encerrarnos, de aislarnos de las demás personas, de que no tenemos ninguna obligación con las personas que son distintas y que las podemos simplemente explotar. Si no hablamos el mismo idioma, les podemos pagar un poco menos. No tenemos que respetar los derechos de estas personas. Bueno, como les dije, de nuevo, como les dije en mi introducción, la literatura de ficción es muy buena en pasar cosas por debajo del radar. Confrontamos temas, pero no predicamos, porque a nadie le gusta que le prediquen. Uno nunca cambia a nadie predicándoles, echándoles cantaleta. Uno simplemente refuerza sus convicciones. Para cambiarlos necesitamos algo más sutil, o al menos eso es lo que yo pienso. Una respuesta muy larga para una pregunta muy cortica, pero fue una muy buena pregunta. Pero no sé si le respondí o no. Creo que respondí otra pregunta completamente distinta, pero respondí. Bueno, John, pero creo que llegamos a la pregunta central de tu serie, por lo menos en muchos sentidos para mí, y es el tema del mal. ¿Sí? Quienes ya conozcan la serie de Charlie Parker podrán coincidir conmigo en que tanto Charlie Parker como muchos de los personajes que son sus simpatizantes y sus antagonistas reflejan diversas formas de ejercer el mal, y la narración permanentemente nos habla de lo que significa el mal en el mundo criminal y en una determinada cotidianidad. Me interesa que hablemos de ese concepto del mal. Particularmente porque en tu obra se integra lo sobrenatural. Y entonces el tema del mal se matiza muchísimo más. Creo que la gente no es mal. Se puede hacer los actos malvados, pero estos actos no lo definen. Hacemos actos malvados porque somos como dice, enfadados o enamorados o celados o porque temerosos. Y es una consecuencia de estas emociones. Hacemos los actos malvados. Pero a veces se puede ver las acciones humanas que son tan terribles que posiblemente no se puede estar solo una consecuencia de las motivaciones humanas. Y en estos casos, posiblemente la gente se puede traer de un fuente más atávico, más primitivo. En esta manera, posiblemente damos el nombre el mal o el diablo esto fuerte. En esta manera, mis novelas se enfrentan la posibilidad de lo sobrenatural. Para complementar un poco y que John descanse un rato, les voy a leer una cita sobre el mal en su primera novela, Todo lo que muere. Dice: ya no creemos en el mal, sino solo en actos malvados que pueden explicarse mediante la ciencia de la mente. El mal no existe, y creer en él es sucumbir a la superstición, como cuando uno mira debajo de la cama por la noche o tiene miedo a la oscuridad. Pero hay individuos
para quienes no encontramos respuestas fáciles, que hacen el mal porque son así, porque son malvados. Yo llegué a creer que también la maldad se remontaba a los orígenes de nuestra especie. Una tradición de maldad discurría bajo toda la experiencia humana. ¿Sí? Los párrafos sobre la maldad que hay en las obras de John son muy interesantes, están muy bien integrados a la narración, están muy bien integrados a la trama, pero además cuestionan lo que cada uno de nosotros piensa con respecto a lo que es el mal, y es una de las cosas que me parece más fascinante de su obra. John, una pregunta tonta. ¿Por qué nunca Dublín? Sí, porque en el siglo que pasado, los escritores irlandeses, no escribían mucha ficción en género, en la ficción del género. Teníamos muchos poetas, muchos escritores de la literatura, de la ficción literatura, pero no teníamos muchos escritores de la ficción del género. Posiblemente es porque Irlanda es un país muy joven. Tenemos menos de 100 años en existencia. Tenemos menos de 100 años con independencia. Y después la revolución en Irlanda. Teníamos una discusión de la futura de nuestro país. Y la ficción tenía un parte de lugar en esta discusión. Pero no la ficción de género. La ficción de género no es tan importante, no es tan significativa. Es solo la terminación del ciclo pasado que comenzamos a escribir de ficción del género también. Para mí, no tiene los ejemplos de la ficción que quiero escribir. Pero también quiero escapar de Irlanda. Las expectaciones para los escritores irlandeses que se necesita escribir de los ingleses, de la represión católica, de la represión política. No quiero escribir de estos sujetos. Y los Estados Unidos, la ficción de MacDonald, de James Lee Burke, me ofrece esta oportunidad de escape. Pero al mismo tiempo, tengo mi educación, tengo mi vida cultural, tengo mi moralidad y tengo una fascinación con los mitos, con el sobrenatural, con la gótica, la ficción gótica. Y estos sujetos, estos temas son muy irlandeses. Y sí hay una diferencia entre mis novelas detectivescas y la novela detectivesca americana clásica. Es esta fascinación
Y en la terminación, finalmente, soy un escritor irlandés. Después todo. Cuando se habla de novela policíaca o de novela negra, es frecuente que uno tienda a pensar que el trabajo del escritor está muy restringido a lo criminal. Y una de las cosas que más me gustó de John es que tiene unos pasajes literariamente maravillosos y que revelan que es un verdadero estilista, una cosa que no suele decirse de los escritores de este tipo de novela. Voy a leerles un pasaje para que lo aprecien un poco. Esa noche cené en el River, en Amsterdam Avenue, casi en la esquina con la calle 70, donde preparaban una magnífica ternera que lo convertía en el mejor restaurante vietnamita de la ciudad y donde los camareros se movían con tal delicadeza que uno tenía la sensación de que los servían sombras o brisas pasajeras. Observé a una pareja joven en la mesa contigua con las manos entrelazadas. Se acariciaban mutuamente los nudillos y las yemas de los dedos, trazaban suaves círculos en las palmas y luego se tomaban las manos en un fuerte apretón. Y mientras simulaban así que hacían el amor, una camarera pasó a mi lado y me dirigió una sonrisa de complicidad. Este detective, que está completamente obsesionado con el tema de la maldad, se toma un párrafo, unos renglones, para contar esta pequeña historia de esa pareja que se está amando frente a él mientras comen. Me parece que es un pasaje maravilloso. Y John lo puede hacer también en otra circunstancia completamente diferente. Creo que algunos de ustedes, aunque el contexto sea diferente, van a reconocer la situación. El taxista, un hombre corpulento con el pelo lacio a causa del sudor, que le corría por las mejillas y los pliegues de grasa del cuello hasta perderse bajo el mugriento cuello de la camisa, parecía ocupar toda la parte delantera del taxi y costaba imaginar cómo había entrado por la puerta. Daba la impresión de que había vivido y comido en el taxi durante tanto tiempo que ya no le era posible salir. El taxi era su casa, su castillo, y cabía pensar, a juzgar por el descomunal volumen de su cuerpo, que sería también su tumba. ¿Sí? Me interesaba mostrar esos fragmentos que se salen completamente de lo que habitualmente consideramos una narrativa criminal. Es muy interesante. Aquí se usa el tema la novela negra y la novela detectivesco policíaco como los dos temas, los temas son el mismo. Pero para mí es una diferencia entre una novela negra y una novela detectivesca. Yo no escribo las novelas negras. Para mí, la novela negra, la película negra, no tiene a la terminación esperanza. Porque a la terminación de una novela negra clásica, toda la gente está condenado o muerte. No puedo Darth Vader. No puedo escribir una novela sin esperanza. No es posible para mí. Sí, mis novelas a veces son oscuras, pero siempre se tienen la esperanza, la posibilidad de el mundo más mejor. Es interesante para mí, en Holanda y en Inglaterra, en los Estados Unidos,
estos termos, la gente usa estos termos con el mismo, pero para mí es tan diferente. Perdón. Sí. No, acá también es diferente la novela negra y la novela de deducción, digamos. Ya va siendo un poco tiempo de que le demos la palabra a ellos. Te voy a hacer dos preguntas finales. A ver, la primera. En tus novelas se habla de lo que es el asesino en serie y revelas unas estadísticas que a mí me sorprendieron muchísimo. Y es que los asesinos en serie no tienen nada de democráticos, o sea, no está repartido perfectamente por sexos ni por razas, sino que por el contrario es muy claro qué raza es la que mayor número de asesinos en serie tiene y que los hombres somos esencialmente los que somos asesinos en serie. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso? You know, it's funny, I've only, my first novel and a little bit of the second novel are about serial killers. And then I got really disenchanted because they're actually too easy to write. It's very easy to come up with somebody who has a peculiar motivation for killing. I always think that the easiest serial killer to write, and I'm giving it free here today to anybody who wants to write it, would be the alphabet murders. You know, where it begins with arson, moves on to, you know, blunt instrument, and finishes with somebody being killed by a zebra, possibly. Yeah, you know, they are the most extreme manifestation, and it's curious. I often think I think these people have always been around. Asesinos en serie siempre han existido, pero la sociedad de cierta manera los escondía o los absorbe. Es específicamente en los Estados Unidos, las personas al vivir menos en comunidad, al dejar de hablar, de conocer a sus vecinos, por ejemplo en San Francisco, una historia muy específica, hay una unidad residencial en la cual todas las puertas están al frente de las unas de las otras, pero de la calle no se ven puertas, no se ven sino paredes y ventanas. Así que esta comunidad está, pues de alguna manera, como que cada cuadra está separada de la cuadra siguiente. Este tipo de asesinos en serie explotan estas brechas que están creciendo entre las personas. Necesitan esta falta de interés que sentimos en los vecinos. En la actualidad es más difícil para los asesinos en serie porque nos están vigilando en todas partes. Si alguno de ustedes ha estado en Londres, creo que Londres es la ciudad que tiene más cámaras de seguridad que cualquier otra ciudad en el mundo. Es virtualmente imposible desplazarse alrededor de la ciudad de Londres sin aparecer en montones de cámaras. Hoy estaba mirando también el canal de la BBC y estaban hablando acerca del tema del software de reconocimiento facial. La idea de que las cámaras no solamente te van a monitorear, sino que también te pueden identificar. La mayoría de nosotros ya tenemos pasaportes y documentos biométricos y básicamente para eso es que se utilizan. Y de nuevo, estos son manifestaciones del miedo de la sociedad y los monstruos, debido a esto, nuestras sociedades han cambiado. Definitivamente en los Estados Unidos, en la sociedad británica, francesa, alemana, ahora los monstruos son los terroristas. Son terroristas que se ven iguales a cualquiera de nosotros, pero tienen creencias completamente distintas. Y nosotros estamos muy vulnerables a estos terroristas porque los asesinos clásicos querían escapar anteriormente y continuaban hasta que los atrapaban o hasta que se cansaban de matar, de asesinar, muy distinto a los asesinos, a los monstruos de la actualidad. En Irlanda, por ejemplo, no sé si escucharon el caso del asesino del Golden State. Fue un asesino que mató y violó a muchas personas durante los 60s y los 70s en la ciudad de San Francisco y de repente paró. Y paró simplemente porque
se cansó, no lo quería hacer más y eventualmente lo encontraron a través de un sitio web de genealogía y este asesino se convirtió en policía después, simplemente dejó de asesinar y de nuevo nosotros siempre nos sentimos intimidados por las personas en nuestras sociedades que no obedecen las leyes, que no obedecen las convenciones y algunos de los miedos que tenemos de nuevo en la sociedad han cambiado. Ya le tenemos mucho miedo a la persona que nos puede matar por una convicción religiosa y que no quiere escaparse, y la persona que no escoge a sus objetivos porque son chinos o negros o mujeres o niños, no, un terrorista que simplemente al azar quiere causar destrucción en la sociedad. En Irlanda y en Colombia tenemos eso en común. Hemos vivido esta situación, sabemos cómo es esta situación y la mayoría de nosotros no queremos volver a vivir esas experiencias. En Irlanda, en el momento, estamos teniendo un diálogo muy importante en relación al Brexit. Posiblemente ustedes han escuchado que el Reino Unido no quiere ser parte de la comunidad europea. La única frontera común entre Europa y nosotros está en el norte de Irlanda. No sé si ustedes conocen Irlanda, pero uno puede pasar de Dublín y Belfast y nunca saber que pasaste de un a otro. Lo único que cambia es que la medida de un lado a otro pasa de kilómetros a millas. No hay ninguna frontera entre los dos, en otras palabras, y de esta manera hemos podido crear esta sociedad post-terrorista, y el peligro de nuevo es que debido al Brexit posiblemente vamos a tener que poner una frontera de nuevo entre estos dos lugares, y si ponemos una frontera va a haber una manifestación física entre las diferencias entre los dos países, y esta frontera se va a convertir en el objetivo de muchas personas, y muy posiblemente vamos a volver a los días del terrorismo. Y bueno, hablando acerca de Medellín, Medellín me pareció una ciudad interesante. Estaba visitando, conociendo el centro de Medellín. Me parece increíblemente interesante la energía, la vibración de tantas personas, de tanta gente. Pero bueno, naturalmente yo soy un gringo turista. Estaba caminando por la zona rosa, coincidencialmente, la zona rosa de los extranjeros, restaurantes muy costosos, almacenes muy costosos, y eso fue lo que buscó Simon Boulevard. En otras palabras, que si una persona quiere llegar a un lugar en el cual hay restaurantes y almacenes bonitos, cualquier persona lo puede hacer sin tener miedo. Y eso ya lo tenemos también en Belfast. En Belfast no teníamos estas áreas hace 10 años, porque hace 10 años a las personas les daba miedo salir de noche, y no queremos regresar a esa situación. No queremos perder lo que tenemos. De hecho, nos encanta vivir en una sociedad que no es violenta. Nos encanta poder salir de noche y no sentirnos intimidados. Sí, Irlanda está en una posición muy delicada en la actualidad, pero algo, bueno, maravilloso, pero maravilloso de manera sarcástica. Lo más fantástico es que a los ingleses no les importa. A los ingleses no les importa si el terrorismo vuelve a Irlanda. A los ingleses no les importa ni el norte ni en el sur de Irlanda. Acabo de leer algo acerca de la historia que hablaba del periodo de nuestro terrorismo y el año en que empezó el terrorismo en Irlanda. En ese año el Parlamento de Londres pasó 2 horas durante todo el año, solamente 2 horas hablaron acerca de los problemas del norte de Irlanda. Y somos parte del Reino Unido, así que a los ingleses no les importa. Bueno, ese es mi manifiesto político. Han sido una audiencia increíble. Pueden votar por mí cuando me lance para la presidencia. Perfecto. John, tú trajiste un CD en donde está algo así como la música de Charlie Parker, que no es el saxo alto de Charlie Parker. Sí. Cuéntanos un poco sobre esa música de tu detective. Sí, tengo para las lectores, si que quiere. Tenemos una compilación de la música de los libros, porque cuando estoy escribiendo, a veces puedo escuchar una canción o un ejemplo de música
que tiene algo en común con mis libros, con los temas, con el atmósfero, y, thank you, gracias, y quiero crear las compilaciones de esta música porque quiero dar a mis lectores la oportunidad de escuchar la música. So, si tiene un libro para mi firma más tarde, quiero dar una de las compilaciones a ustedes como un regalo. ¿Sí? ¿Regalo? Regalo. Regalo. Ok. Necesito aprender. Gracias. Muy bien, si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, pasa al micrófono y le recuerdo que hable despacio. Esteban, anda al micrófono, hombre, movete. John. Esteban, hello. Hello. You speak and read Spanish very well. Thanks for it. Muchas gracias por hablar en español. Tengo dos preguntas. ¿Por qué el estado de Maine? ¿Una coincidencia? ¿Por qué no California, por ejemplo? Y la otra, ¿Ross McDonald o Raymond Chandler? Ross McDonald. Ross McDonald es el mejor stylista literario para mí y el escritor más profundo. Chandler tiene 2 o 3 novelas que me gustan mucho, pero sin embargo, Ross McDonald tiene 10 novelas que están algunas del mejor en el género. Pero es una cuestión de lo que le gusta. Para mí, McDonald es un gran influencia. Y la otra pregunta, cuando estaba más joven, he trabajado en Maine y quería dar a Parker una afección para un lugar que tenía una afección que es muy complicado para mí, pero entiende, pienso. Porque, yes, tengo una casa en Maine, no solo para escribiendo, pero porque para mí es importante hacer una base, una casa en el lugar de lo que quiero escribir. Porque si no tiene una base o una casa, soy solo un turista. Y quiero ser más de una turista. Okay, I hope that answers. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, 2 confesiones. Una, vine a la conferencia pensando en Charlie Parker, el músico. 2, no voy decepcionado porque es otro de los temas que prefiero. La novela negra y los... No, de ninguna manera. En relación con esto, la pregunta que tengo es, ¿hasta dónde hay un alter ego entre el escritor y Charlie Parker, como suele haber en otras novelas detectivescas? Paul Auster, por ejemplo, o Rubén Fonseca, etc. Los ejemplos son muchos. ¿Hasta dónde su profesión como periodista está por allí metida en Charlie Parker? Sí. Parker es mí, pero más alto.
You know, he, like I said, Parker es el pero más alto, y como les he dije, is more like a prism than a reflection. es más como un prisma que una reflexión, es un medio para ver el mundo de manera distinta. Yo no soy él, afortunadamente. No soy él, pero nunca ha dicho Charlie nada en lo cual yo no creo. Es imposible que un escritor no incluya su moral, sus creencias de la justicia social, sean las que sean. Es imposible que no las incluyamos en nuestro trabajo y de hecho muchas veces se las imponemos a nuestros personajes centrales, pero son simplemente una reflexión del escritor, pero estas relaciones entre nosotros son bastante complicadas. Pero del otro lado de la moneda, cuando yo entrevisté al señor Ainsley Burke hace muchísimos años, Burke crea unos villanos fantásticos, increíbles, y son villanos que son repulsivos físicamente, no son nada atractivos, como que si de cierta manera su corrupción los ha vuelto feos. Y yo les pregunté un día, o le pregunté cómo creaba esos villanos tan maravillosos, y él me decía que las personas malas en su libro no tenían nada que ver con él. Él decía, yo soy la persona buena, yo soy los buenos en mi libro, y yo no le creí, y yo creo que ni él mismo se creía. Burke, bueno, si ustedes pudieran ser un buen borracho, Burke no era un buen borracho, muy mala copa, era un borracho muy desagradable, muy mala clase, y él, bueno, empezó a participar en programas de Alcohólicos Anónimos, eventualmente regresó a su fe católica, y pienso que él conoció lo peor de las personas en sí mismo, y no creo que él quería aceptar que los peores personajes, los peores villanos en sus novelas eran una manifestación del mismo. Todos los pecados que he cometido en mi vida se los asigno a los personajes de mis libros. Uno en los sueños, se dice que uno en los sueños es quien es. Si uno está soñando con tu mamá o con otras personas, uno está poniendo algo de uno en esos otros personajes, son manifestaciones de uno mismo en estos personajes. Y para mí es muy importante dar algo de mí, así sea los peores villanos de mis libros, porque si no lo hago, son simplemente caricaturas, y no son caricaturas, son personajes. Y como les he dicho varias veces, las personas son muy complicadas. Las relaciones de las personas con el mal y la capacidad de hacer el mal son fascinantes. Lo que es extraordinario también es que podemos excusar los peores actos, podemos encontrar una justificación, y para mí eso es aterrorizante en relación a las personas. Yo tengo un libro de un grupo de lectura en las cárceles de Dublín. Discutimos libros mensualmente, y todas las personas que están en estos grupos de lectura están encarcelados por asesinatos. Y las personas en estos grupos de lecturas, pues la mayoría han asesinado solamente una persona, y normalmente estos asesinatos ocurrieron en momentos de mucha rabia o de mucho miedo. Y como les dije cuando hablábamos acerca del tema del mal, yo rehúso aceptar de que esta sola acción mala, esta solo acción de maldad define a una persona. Sé lo fácil que es para los hombres encontrarnos en situaciones violentas. Uno, por ejemplo, sale a un bar, todos están prendidos, algunos están borrachos, alguien le pega a alguien reacciona, una persona le pega a otra, esta persona cae al piso, se golpea la cabeza y muere, y de repente un joven se convierte en asesino. Pero yo rehúso a rechazar de que por el resto de la vida vamos a ver a esta persona y vamos a decir que esta persona es un asesino, no es una persona que ha asesinado. Es muy interesante, es muy posible de que cualquiera de nosotros esté en esa posición, de que cualquiera de nosotros cometa ese horrible error y de repente estar parado sobre una persona que acabamos de asesinar, que acabamos de matar. Yo pienso
que este entendimiento forma mis personajes. Yo no soy Parker, yo ni siquiera soy Parker, pero hay manifestaciones mías en todos mis personajes y por eso es que somos escritores. No estamos interesados solamente en explorar un solo personaje, no, estamos interesados en explorar la condición humana. Y otro hecho interesante es que para mí no hay personajes secundarios o menores en mis libros. No sé si ustedes conocen la obra de teatro de Tom Stoppard, Rosenstein and Diddlings Are Dead. Si ustedes conocen la obra de Hamlet, estos son los asesinos principales de esta obra de Hamlet y casi no aparecen en la obra de Shakespeare, luego desaparecen y mueren, no mueren en el escenario, nunca más los escuchamos. Y este escritor Stockport hace algo muy interesante. En vez de seguir a Hamlet, sigue a Rosecrans y a Guildenstern, los dos asesinos principales de Hamlet. Ellos son los centros de su universo. Cada uno de los personajes en sus libros es el centro de su propio universo. Y si nosotros podemos entender eso, entendemos de que no hay personajes secundarios o menores. No, todos los personajes se tienen que desarrollar de manera muy delicada. Me están haciendo preguntas muy buenas que requieren respuestas largas. Así que te pido disculpas si sueno como que no te estoy respondiendo, pero son preguntas muy buenas. John se merece un muy buen Well, I believe aplauso. that John deserves a hand. Les recomiendo muy sinceramente que I highly recommend adquieran sus libros, vengan por el CD, que es una maravilla, y se aficionen a la serie de Charlie Parker, que realmente tiene méritos no solo como literatura de serie, sino como literatura simplemente. Muy amable, muchas gracias. Gracias.